Bueno, buen día, mi nombre es Paula Becerra. Hoy vamos a hablar de cardiodesfibrilador implantable y resincronización cardíaca, ¿sí? En esta primera parte de la clase vamos a hablar de CDI. Vamos a tratar de responder algunas preguntas, ¿sí? ¿Qué es un CDI? ¿Qué componentes tiene? ¿Cómo va a detectar las arritmias? ¿Cómo actúa para detenerlas? ¿A qué pacientes se los vamos a colocar? ¿Y qué complicaciones puede tener? Eso es más o menos lo que vamos a tratar de explicar en esta clase. Bien. Como definición, el CDI es un dispositivo, ¿sí?, que está diseñado para detectar y tratar las arritmias cardíacas. El 90% de las arritmias que trata son taquicardias ventriculares, ¿sí? Estos 10% serían fibrilaciones ventriculares. Entre los componentes es similar al marcapaso, sí tiene un generador en el cual hay una batería, un circuito electrónico, que está todos estos mecanismos electrónicos, los algoritmos para detectar la arritmia, ¿no? Y los condensadores, que son donde se concentra la energía y se guarda para un eventual choque. Y por otro lado tiene los cables, ¿sí?, que hay CDIs que son unicamerales, que es como el CDI solamente CDI, que tiene un cable que se dirige hacia el ventrículo derecho. Hay CDIs bicamerales, que tienen un cable que se dirige al ventrículo derecho y uno a la aurícula derecha. Y hay otros, como en situaciones particulares, que son tricamerales, que van al ventrículo derecho, aurícula derecha y a través del seno venoso a la pared lateral del VI, que eso es solamente en caso de que sea con resincro, ¿sí? Tiene que tener esa función. Entre los unicamerales y los bicamerales, ¿sí?, la diferencia, bueno, obviamente va a estar dada porque puede sensar y estimular ambas cavidades, que incluyen algoritmos diagnósticos de FA, ¿sí? Y lo que hace es que tengan mayor exactitud diagnóstica al momento de diferenciar una taquicardia supraventricular de una taquicardia ventricular, por ejemplo, y para poder efectuar el tratamiento. Tienen como mayor exactitud diagnóstica, pero obviamente tienen un mayor costo. Entonces vamos a decir que el CDI puede funcionar como simplemente CDI, como CDI y marcapaso, como CDI, marcapaso y resincro, o como CDI y resincro, eso dependiendo del número de cables y cómo esté configurado, ¿sí?, cómo esté seteado. Entre los lugares y sitios de colocación y los tipos, el más frecuente que vemos siempre es este, ¿sí?, ¿se ve ahí?, que es el que el generador está colocado en un bolsillo a nivel del músculo pectoral, y los cables ingresan por un acceso venoso a través de la la subclavia, ¿sí?, y se dirigen hacia dónde va, si es unicameral solamente al VI, si es bicameral al VI a la aurícula, y si es tricameral a través del seno venoso a la pared lateral, ¿sí? Hay otro tipo que es el CDI subcutáneo, que sería este, ¿sí?, que nosotros no lo vemos mucho en nuestro medio, pero también existe, y tiene cosas a favor, ¿sí?, que va a tener menos complicaciones en la colocación, menos chance obviamente de rotura de taponamiento cardíaco, menos chance de infecciones graves, de infecciones endovasculares, ¿sí?, porque está debajo de la piel solamente. Pero lo que tiene es que lleva un solo cable y su única función de este tipo de CDI va a ser brindar choques, ¿sí? No tiene función de marcapaso y por ende no se puede con ellos poner en marcha mecanismos antitaquicardia, que ahora lo vamos a explicar, que es un tratamiento previo al choque sería, y que disminuye la cantidad de choques. Eso no lo tiene. Y bueno, y lo último es el chaleco desfibrilador, sí que tiene indicación en algunas situaciones, la verdad es que nosotros en nuestro medio no lo vemos. Bien, ahora vamos a hablar del funcionamiento, ¿sí? Primero, lo que tiene que hacer es determinar el ritmo, ¿sí? Darse cuenta al aparato si es que estamos ante una ATB o una FB, ¿sí? Y posteriormente, luego de que se determinó el ritmo, pone en marcha una terapia antiarrítmica, ¿sí? Hay tres tipos, que sería la estimulación antitaquicardia, las descargas, ya sería el choque, y
la prevención de bradicardia extrema, que eso es con la función marcapaso, que es lo que explicó ayer Lara, ¿sí? Esos serían como los 3 mecanismos, terapias antiarrítmicas. Nosotros vamos a explicar las que son para taquicardias, taquiarritmias, ¿sí? Que van a ser estimulación antitaquicardia y las descargas. Bien. ¿Cómo el aparato va a detectar que estamos ante una ATB o una FB? ¿Sí? Los criterios que utiliza son 3 principales. Dentro de esto está la frecuencia cardíaca, que es como el más importante, vamos a decir, la duración del ciclo y las zonas de detección, ¿sí? La zona de detección es un concepto que se llama zonas, pero no hay ni una zona, ¿sí? Sino que es un rango de frecuencia cardíaca, ¿sí? Entre la cual se va a poner en marcha una cierta terapia, ¿sí? Por ejemplo, se pueden setear hasta 3 zonas. Acá yo puse un ejemplo con 3 zonas seteadas para TVs lentas entre frecuencias de entre 350 y 500 milisegundos, ¿sí? El ciclo, que sería entre 120 y 170 latidos por minuto. Para TV rápida entre 170 y 200 latidos por minuto, y para FB entre 200 y 240 latidos por minuto. ¿Sí? Se setean esas zonas. Entonces, cuando el dispositivo detecte un ataque arritmia a esa frecuencia, va a ofrecer un tratamiento que nosotros dejamos seteados para esa zona. ¿Sí? En otras oportunidades solamente se programan 2 zonas de detección, tipo TV y FB. Más de 200 de frecuencia cardíaca FB se ofrece un tratamiento, menos entre 170, por ejemplo, y 200 TV, en esa zona otro tratamiento. ¿Sí? Eso todo se setea. ¿Para qué sirve esto de la zona de detección? ¿Por qué no a partir de 170 si este B lo choco? Porque esto nos permite poner en marcha otra terapéutica previa, que es los mecanismos estimulaciones antitaquicardia, que es previo al choque, y a veces podemos revertir la arritmia sin que el paciente tenga que pasar por esa situación. Bien, entonces sería frecuencia cardíaca, la duración y las zonas de detección. Eso para empezar como a censar. Otra cosa que también se puede setear y que es muy importante es la duración de la arritmia, ¿sí? Es decir, que el aparato detecta una TB, por ejemplo. ¿En qué momento la choca? Porque hay situaciones en las cuales los pacientes tienen TBs que van a revertir espontáneamente, que no van a ser sostenidas, ¿sí? Y lo ideal sería no dar un tratamiento innecesario en una arritmia que se podría haber llegado a autolimitar y que no le hubiese generado compromiso hemodinámico al paciente, ¿sí? Se han hecho varios estudios al respecto de esto, y lo que vieron es que para las TVs rápidas se puede esperar hasta 30 latidos o hasta 10 segundos, y para las TVs lentas hasta 60 segundos él se puede llegar a programar para que espere el aparato, a ver si corta sería, y que eso no aumentaría las descargas ni la mortalidad, ¿sí? Eso es algo muy importante también de setear, porque le va a dar al paciente calidad de vida, ¿sí? Imagínense que estos pacientes a veces tienen TVs no sostenidas o salvas de TV muy frecuentes, y hasta que le ajustamos el tratamiento antiarrítmico y demás para que no lo hagan tanto, si no tendrían choques todo el tiempo, así. Entonces es como súper importante. Bien, entonces, ¿cómo discrimina ahora el equipo entre una taquicardia ventricular, una taquiarritmia ventricular, versus una supraventricular con aberrancia? ¿Sí? ¿Cómo se va a dar cuenta? Porque hasta ahora solamente hablamos de frecuencias, ¿sí? Bueno, estos equipos están dotados por algoritmos específicos, ¿sí? Que les permite diferenciar si es una taquiarritmia supraventricular con aberrancia o una arritmia ventricular. Los CDI unicamerales en general lo que analizan es que el cambio de frecuencia haya sido brusco, ¿sí? La estabilidad de la frecuencia ventricular. Por ejemplo, van a ver que una TB monomórfica va a ser muy regular en comparación de una FA, por ejemplo, de alta respuesta. Y también analizan la morfología del electrograma ventricular, que sería como el gráfico que se va generando en el electrodo que está dentro del ventrículo, ¿sí? Miran la morfología y ven ahí los criterios a ver si es TB o no es TB, ¿sí? Y los CDI bicamerales
que decíamos que tienen algoritmos como de mayor exactitud diagnóstica, esto está dado porque pueden comparar la frecuencia auricular y ventricular directamente, como están en el cable en los dos lugares. Entonces, si la frecuencia ventricular es mayor que la auricular, ya siempre es arritmia ventricular, ¿sí? Entonces es como más seguro. Si la frecuencia auricular es mayor a la ventricular, el equipo recurre a otros algoritmos, más que nada basando en la morfología del electrograma ventricular también, ¿sí? Así es como va a diferenciar entre supraconaverencia y arritmias ventriculares. Entonces, supongamos que el equipo determinó que ya está ante una taquiarritmia ventricular. ¿Qué va a hacer el equipo? Bien. Entonces, una vez que ya detectó la taquiarritmia, se pueden poner en marcha dos tratamientos. Uno es este que hablamos ya de la estimulación antitaquicardia, y el otro sería las descargas de alto voltaje, ¿sí? Después de que se pone en marcha uno de esos dos mecanismos, depende de la zona de detección que esté, la frecuencia, lo que decíamos, que ahora los voy a explicar, se pone en marcha el mecanismo antiarrítmico y luego un nuevo algoritmo de detección. Y así el equipo se da cuenta si salió en sinusal, si continúa con arritmia, y si esa arritmia tiene las mismas características u otras, y en base a la zona de detección, que supongan que sigue en arritmia, la zona de detección actual, pone en marcha de nuevo otro algoritmo, ¿sí? Bien. ¿Qué es la estimulación antitaquicardia? La estimulación antitaquicardia son bloques de entre 3 y 10 impulsos que el aparato los da a una frecuencia cardíaca mayor a la de la arritmia, ¿sí? Supongan que estamos entre una arritmia de 180 latidos por minuto, y nosotros seteamos que el mecanismo de estimulación antitaquicardia, por ejemplo, para esa zona de detección esté en 200, ¿no? Entonces da 10 impulsos eléctricos a 200, ¿y qué es lo que quiere hacer? Quiere lograr que uno de esos estímulos pase, ¿sí? Que el corazón lo conduzca, y así dejar a las células en periodo refractario para que no continúe esa reentrada que se estaba dando. ¿Se entiende para lo que sirve? ¿Sí? Bueno. Ese es el objetivo, ¿sí? Se puede intentar hasta 1 a 4 bloques de esta estimulación antitaquicardia, que eso se programa también, y se van poniendo, como decíamos, se hace el bloque de estimulación antitaquicardia, algoritmo de detección. Sí, hasta 4 veces. Si ya la cuarta vez o a la cantidad de veces que esté seteado no sale, ahí recién se pone en marcha la descarga, ¿sí? El objetivo de este tratamiento de estimulación antitaquicardia es disminuir el número de descargas, ¿sí? Que esto genera una interrupción indolora del ATV y mejora mucho, como decíamos, la calidad de vida de estos pacientes, ¿sí? Porque la descarga es doloroso y genera un estado de ansiedad terrible para el paciente. Entonces, ese es el objetivo. La estimulación antitaquicardia logra resolver hasta el 50% de las TB rápidas, ¿sí? Que serían las de frecuencia cardíaca mayor de 180, y hasta el 80% de las TB lentas, ¿sí? Y también es el primer tratamiento que el CDI pone en marcha ante una TB monomorfa, porque es como que tienen bastante buen resultado. Lo que no tienen muy buen resultado, no suelen funcionar, es para TB polimórfica y FB, ¿sí? Por esto es que decíamos que sirve en la zona de detección, porque para TB lenta, obvio, vamos a empezar por estimulación antitaquicardia, porque tiene muchas chances de que funcione y que el paciente no requiera ningún tipo de descarga. Entonces se programa, se ve para cada zona de detección un tratamiento. Acá lo que podemos ver es un paciente que estaba con TB, acá el aparato hace un ciclo, ¿sí? una rampa de estimulación antitaquicardia a una frecuencia cardíaca mayor, y lo que se ve es que posteriormente el paciente logra salir, ¿sí? Se ve que se logró capturar la arritmia y sale en ritmo sinusal. ¿Van bien? ¿Entienden? Bien. Y las descargas, que es el otro tratamiento que puede ofrecer, ¿sí? Se pone en marcha directamente en zona de detección de FB, o cuando los bloques de estimulación antitaquicardia fueron frustros. Ahí vamos ya derecho a descargas, ¿sí? Las descargas se hacen un valor individualizado, ¿sí? De energía,
que va a estar seteado a cada paciente. ¿De qué manera? De la manera que cuando ellos hacen la colocación del CDI o posteriormente una telemetría, o un estudio electrofisiológico, disculpen, lo que hacen es inducirle la arritmia, ¿sí? Y ven con qué fuerza de descarga, así con cuántos joules se corta, ¿sí? Entonces, a ese valor individualizado se queda seteado, ¿sí? Y lo que hace es que si la arritmia no sale, ahí la siguiente descarga va a ser con un valor máximo, ¿sí? Del máximo del equipo, ¿sí? Pero la estrategia está individualizada, la idea es que disminuye los efectos a largo plazo de las descargas con una energía excesiva, ¿sí? Y como por ejemplo puede dar depresión miocárdica y demás, entonces como que se trata de aportar la menor energía necesaria. El 98% de todas las TB y FB van a corregir con las dos primeras descargas, ¿sí? Es muy efectivo. Acá también lo que vemos es un paciente que tenía una taquicardia ventricular, ¿sí? El equipo emite una descarga y después el paciente sale nuevamente en ritmo sinusal. Bien. Ahora vamos a hablar de las indicaciones y a qué pacientes se los vamos a colocar. Estos dispositivos están indicados, como ustedes ya saben, en prevención secundaria, que sería para pacientes que han sido reanimados ya de una TB o una FB prolongada, o para prevención primaria en pacientes que no tienen antecedentes de arritmia, pero que se considera que son de alto riesgo para desarrollar TB o FB, ¿sí? Y el 80% actualmente de los CDIs que se colocan es en prevención primaria. Bien. Ahora, ¿cuál es la evidencia? ¿De dónde sacamos esto nosotros? ¿Por qué se lo vamos a indicar? ¿De dónde las guías sacan la información para indicárselo a tal o a cual paciente y a otro no? ¿Sí? Bueno, hubieron varios estudios, pero los más importantes son estos: el ABIT, el SIDS y el CASH. El ABIT sobre todo es el principal, que incluían pacientes resucitados de TB o FB o que tengan síncope hayan tenido síncope con evidencia de TB y que tengan FEI menos de 40%, ¿sí? Puede haber sido espontánea o inducida la TB. El SIDS también, paciente resucitado de TB o FB o con síncope, con TB mayor a 150 y con FEI menor a 35, disculpen, era menor, y sintomáticos, ¿sí? Y el CASH también, pacientes resucitados de muerte súbita, secundaria a la documentación de arritmias ventriculares. El punto final de todos estos estudios era ver la mortalidad total. De lo que comparaban estos estudios era CDI versus tratamiento médico, que sería terapia antiarrítmica, ¿sí? En el ABIT se usó amiodarona en el 85% de los pacientes, en el otro 15% sotalol, en el SIDS solo amiodarona, y en el CASH la mitad amiodarona y la mitad sotalol. El ABIT lo siguieron a 18 meses, el SIDS a 36 y el CASH a 57 meses. Y el ABIT es el más representativo porque tuvo 1016 pacientes, el SIDS 660 y el CASH 280. ¿Sí? Y las poblaciones de los tres estudios fueron bastante similares, alrededor de 60 a 65 años, cerca del 80% eran hombres, pacientes con deterioro de la FEI, ¿sí? El 80% con enfermedad coronaria, y con insuficiencia cardíaca al 50%. ¿Sí? Poblaciones bastante similares. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? El ABIT, que como les decía que era el más importante, a 18 meses tuvo una reducción estadísticamente significativa del 38% de la muerte en los pacientes que usaban CDI. ¿Sí? Por esto el estudio se detuvo precozmente. ¿Sí? A los 18 meses dijeron no lo vamos a continuar más porque claramente estos pacientes están teniendo un beneficio respecto de los otros. El SIDS y el CASH no llegaron a alcanzar una diferencia estadísticamente significativa, que por lo que estuve leyendo podría haberse debido al escaso número de pacientes, pero la evidencia tenía una fuerte tendencia a que el CDI mejoraba, muy consistente con el estudio ABIT. ¿Sí? Entonces, posteriormente hicieron un metaanálisis con estos estudios, un metaanálisis de estos estudios que eran de antiarrítmicos versus CDI,
en prevención secundaria, y hicieron un subanálisis, ¿sí?, del estudio según la fracción de eyección, ¿sí?, de todos esos pacientes, cómo les iba según la fracción de eyección con CDI o el tratamiento médico. Y lo que vieron fue que los pacientes con FEI mayor a 35 no hubo diferencias significativas, ¿sí?, entre ponerle CDI y darle antiarrítmicos. Pero los de FEI menos de 35 sí eran los que mostraban una mejoría significativa en la sobrevida. Y de ahí es de donde nace esta indicación, que ven que siempre decimos que siempre los pacientes que se le coloca CDI en las indicaciones, en las guías de SACO, en todas las guías, es pacientes con deterioro de la FEI, ¿sí? Nace de acá. Esta evidencia es tan relevante, ¿sí?, que Tajer, ¿vieron en el libro de evidencias? Lo que dice es que no piensan que se vuelvan a hacer estudios comparando esto, ¿sí?, que comparando CDI versus antiarrítmicos, porque esta evidencia es suficiente, ¿sí? En prevención primaria es diferente porque es otro desafío a nivel económico, ¿sí?, epidemiológico, por una cuestión de que tenemos que determinar bien qué pacientes son los que tienen más riesgo, ¿sí?, porque es un dispositivo, como ustedes saben, muy costoso, ¿sí? Entonces es como un desafío saber a quién sí y a quién no. La principal variable que se tiene en cuenta es la fracción de eyección, pero bueno, no es la única, hay otras variables. Y dentro de los estudios que se han hecho y que tienen más relevancia para indicaciones en prevención primaria, está el estudio MATIT-2, que lo que se vio que había un riesgo, una reducción del riesgo de muerte del 30% en pacientes con antecedentes de infarto y FEI menor a 30. El estudio CSD-HEFT, que vieron que era con pacientes con IC y deterioro severo de la FEI, redujo la mortalidad de 23% en 45 meses. Y el estudio Danish, que este era solo en miocardiopatías no isquémicas, ¿sí?, ahí vieron que a los 5 años de seguimiento había una reducción, o sea, la mortalidad total, ¿sí?, que eran pacientes con miocardiopatías severas, ¿sí?, pero no isquémicas. A los 5 años la mortalidad total no hubo mucho cambio, pero la mortalidad por arritmias disminuyó el 50%, ¿sí?, con la evidencia también bastante fuerte. Entonces, en base a toda esa evidencia, se generan las indicaciones de las guías que conocemos. Esta es la guía SAC de cardiofibriladores del 2021, particularmente en cardiopatía isquémica. Las indicaciones clase 1 serían, como prevención primaria, pacientes con mayor a 40 días desde el infarto, con FEI menor a 30, y que sí, pese a que están en tratamiento médico óptimo, ¿sí?, que tienen que tener una expectativa de vida mayor de 1 año, y puede ser con menos de 30 cuando tienen clase funcional 1 o asintomático. Si tienen clase funcional 2 o 3, ya con FEI menos de 35 también se les puede indicar en clase 1. Y clase 2B para pacientes con síncope inexplicado, con cardiopatía estructural, sin inducción del ATB, o sea, aunque no tenga inducción del ATB en el estudio electrofisiológico. En prevención secundaria, en cardiopatía isquémica, para los pacientes que sobrevivieron a un paro cardíaco o una desfibrilación ventricular OTB sostenida, con compromiso hemodinámico no atribuible a otra causa transitoria. También en clase 1, para los pacientes con enfermedad coronaria, FEI menor a 40 y TB sostenida espontánea. Para los pacientes con enfermedad cardiopatía isquémica con síncope de origen desconocido, con enfermedad coronaria y FEI igual a 40 o menor, y con TB sostenida, ¿sí?, en el estudio electrofisiológico. Todos esos es clase 1, colocación de CDI. Y clase 3 es bastante parecida en las diferentes indicaciones, pero más o menos para que tengamos en cuenta, CDI no se coloca a un paciente que no tenga una expectativa de vida mayor a 1 año. El CDI no se coloca en pacientes con enfermedades psiquiátricas, ¿sí?, porque tiene un componente de ansiedad terrible para los pacientes, y no está indicado en pacientes en clase 4 que no son candidatos a trasplante o resincro, no está indicado de ponérselo, ¿sí? En miocardiopatía dilatada no isquémica se coloca en pacientes con FEI menos de 35, en clase funcional 2-3, con tratamiento óptimo y una expectativa de vida mayor a 1 año, todo esto en prevención primaria, y con FEI mayor a 35 y evidencia de arritmia ventricular sostenida asintomática. En prevención secundaria, en miocardiopatías no isquémicas, en pacientes que han presentado TB o FB,
con síncope o muerte súbita, no debido a causas reversibles. ¿Sí? Y por último, agregué lo de miocardiopatía hipertrófica, que es importante, que está indicado el implante de CDI a los sobrevivientes de muerte súbita o TB con FB o TB, o a los pacientes que presentaron TB sostenidas, espontáneas, y que tengan expectativa mayor a 1 año. Y en estos pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que igual más adelante lo vamos a ver en la clase específicamente de esta patología, se recomienda evaluar cada 1 a 2 años con el score de miocardiopatía hipertrófica que ve el riesgo a 5 años de muerte súbita, ¿sí? Y los pacientes que les da ese score con un riesgo estimado a 5 años igual o mayor al 6%, ya tiene clase 2A de indicarle un CDI en prevención primaria. ¿Sí? ¿Qué complicaciones puede tener? En el procedimiento puede ser punción de una arteria, de un nervio, de la pleura, así, generar un neumotórax. Puede ser también en el procedimiento que se produzcan arritmias, y el paso del catéter a través de la tricúspide genera arritmias ventriculares en muchas oportunidades. La perforación cardíaca con hemopericardio y taponamiento cardíaco, la rotura accidental del electrodo, ¿sí? Que se dañe el electrodo y no sirva, o la lesión de la válvula tricúspide. Y en complicaciones posteriores, pueden aparecer hematomas en el sitio de colocación, o sea, en el bolsillo. Puede haber dehiscencia de la sutura, fallos del electrodo, que a lo largo de la vida del CDI un 17% de los pacientes en algún punto pueden tener fallo del electrodo. Infección del bolsillo o endocarditis asociada a dispositivo tiene una incidencia del 6%. Y descargas inapropiadas con una incidencia del 20%. Bien. Vamos a hablar de la evaluación y el tratamiento del paciente que viene a la guardia y nos dice que tuvo descargas, ¿sí? ¿Qué hacemos con ese paciente? Bueno, entre los cuidados iniciales, el paciente tiene que ingresar, ¿sí? Lo tenemos que ingresar, tiene que venir a la unidad de cuidados intensivos cardiológicos. Se le va a administrar antiarrítmicos endovenosos, que el de primera elección es amiodarona, ¿sí? Y se puede indicar también quinidina vía oral, que es muy eficaz para pacientes que está puesto por síndrome de Brugada, ¿sí? Para ese particular caso. Se le indican también betabloqueantes endovenosos, y también tiene indicado que le pongamos al paciente benzodiazepina, ¿sí? Porque el paciente está con un estado de ansiedad tal que aumenta el tono adrenérgico y puede favorecer a que continúe, ¿sí? Así que está indicado que le hagamos benzodiazepina. Y también evaluar las causas corregibles, ¿sí? Hacer un electro, hacer un laboratorio, ver si está con isquemia en curso, ver si hay alteraciones hidroelectrolíticas, ver qué fármacos venía tomando, cualquier situación que pueda estar desencadenando esto, ¿sí? Eso es lo que primero vamos a hacer. Y lo otro que hay que hacer es interrogar el dispositivo, que por lo que estuve leyendo no pueden pasar más de 24 horas que tiene que estar interrogado el dispositivo, o sea, es como lo máximo. Lo ideal sería que se interrogue ahí enseguida o a las pocas horas, ¿sí? Y lo que va a hacer es evaluar si esas descargas fueron apropiadas, ¿sí? ¿En qué casos se pueden dar descargas inapropiadas? Por ejemplo, en pacientes que tienen arritmias auriculares, ¿sí? Que el algoritmo de detección haya fracasado, ¿sí? Y haya sido una arritmia auricular y lo haya chocado, ¿sí? Ahí lo que hay que hacer es dar fármacos que depriman la conducción a través del nodo AB. Pueden ser betabloqueantes como el tipo de esmolol o antagonistas cálcicos, y la digoxina no es eficaz para estos casos, ¿sí? Y lo que hay que hacer ahí, que hace el electrofisiólogo, es reprogramar los algoritmos de diagnóstico diferencial para que no vuelva a pasar. Otra causa que puede haber tenido de descarga inapropiada es artefactos o interferencias. Y otra causa de descarga inapropiada es fractura del cable o algún otro desperfecto, como en el caso que comentamos. ¿Cómo hay que hacer para disminuir las descargas innecesarias? ¿Sí? Lo que hay que hacer es, se da tratamiento farmacológico con betabloqueantes y antiarrítmicos. Esto estamos hablando ya después para el ambulatorio, ¿no? Eso va a disminuir la incidencia de descargas, tanto apropiadas como inapropiadas. Eso sería lo ideal.
Otra cosa sería reajustar las zonas de detección, ¿sí? Capaz ajustar los mecanismos antitaquicardia para aumentar su efectividad, tal vez ponerle más latidos o mayor, o setear que sean más bloques, ¿sí? También otra cosa que se puede hacer para disminuir descargas innecesarias es la duración. Vieron que decíamos aumentar el número de latidos necesarios para que se trate, ¿sí? Y así evitas terapias en TBs que no iban a ser sostenidas. Y como último recurso para pacientes refractarios que tienen muchas descargas sería la ablación con catéter, ¿sí? Que eso hemos visto también en varias situaciones. Se puede ablacionar tanto las TBs como las arritmias auriculares que generen estas confusiones en el. Y por último, otra causa de descarga innecesaria es recambio de cable o fuente si el caso es porque haya un daño del equipo. Y ahí finalizaríamos la primera parte, que sería lo de SDI.